Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y 80. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ir versículo a versículo para irla escudriñando. Versículo 57. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. ¿Quién fue este hijo? San Juan el Bautista, que en este día la iglesia celebra. Versículo 58. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. ¿Por qué se alegraban? ¿Por qué le felicitaban? Porque tanto Isabel como su esposo Zacarías ya eran ancianos. Y en su vejez Dios tuvo misericordia y les concedió un hijo. Por eso los vecinos que venían se congratulaban con ella. Versículo 59. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. ¿Quién le quería poner el nombre de su padre Zacarías? Ciertamente no era ni el papá ni la mamá, porque en el siguiente versículo, versículo 60, dice: pero su madre, tomando la palabra, dijo: no se ha de llamar Juan. Y dice en el versículo 62, y preguntaban por señas a su padre cómo querían que se le llamase. ¿Por qué es que le llamaban a su padre a señas? Porque Zacarías había quedado mudo cuando el ángel vino y le dijo que iba a ser padre de un niño a quien le iba a poner el nombre de Juan, porque él iba a preparar el camino del Señor. Pero como Zacarías dudó de esto, entonces quedó mudo desde ese momento. Vamos adelante. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y es que no era costumbre entre las familias judías en el pueblo de Israel, así como estamos acostumbrados los hispanos, como en mi caso, yo me llamo Javier y tengo un hijo que se llama Javier, lo que sería un junior. No era costumbre entre el pueblo de Israel que fuera así. Por eso continúa el versículo 63. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, extrañados. ¿Por qué querían que se le pusiera Juan? Continúa más adelante, versículo 65. Y al punto 64, perdón, y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. En ese momento se le suelta la lengua y comienza a hablar. Y al comenzar a hablar, no solamente hablar, sino a alabar y a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque se ha cumplido lo que el Señor quería. Enviaba a un hijo que iba a venir a preparar el camino del Señor, un gran profeta, que de hecho Jesús mismo lo dice: nadie mayor que Juan el Bautista de los profetas. Y por eso, en este momento se cumple esa palabra de Dios y él alaba y bendice al Señor, porque en ese mismo momento comienza a hablar. Versículo 65. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos estaban sorprendidos e inclusive había temor porque se preguntaban. Dice versículo 66. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. Esto fue algo tan grande, tan prodigioso, que la gente se extrañaba y ciertamente preguntaba:
¿qué irá a hacer de este niño, de este pequeño? Porque previo a esta venida, a todos esos acontecimientos que han sucedido, pues algo les decía y algunos se llenaban de temor. Versículo 80 dice, el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una voz que se escucha, que suena en el desierto, la voz de San Juan el Bautista, que dice, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Enderecen los senderos, enderecen su camino, porque el reino de Dios está cerca. Este es San Juan el Bautista que venía a preparar el camino del Señor, nuestro Señor Jesucristo, en aquel tiempo. Entonces es San Juan el Bautista, de hecho, como bien sabemos, el que más tarde bautiza a nuestro Señor. Y San Juan le dice a Jesús, Señor, yo soy el que debería ser bautizado por ti, mas sin embargo Jesús le dice, conviene que así sea. Y bautiza a Jesús. Así lo tenía ya de hecho planeado nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Así como San Juan el Bautista vino en aquel tiempo a preparar el camino del Señor hasta su muerte, pues fue decapitado por haber hablado del adulterio que estaba cometiendo Herodes, que vivía con Herodías, la esposa de su hermano. Así como San Juan vino a preparar ese camino del Señor, así en nuestros días, nuestra Madre Santísima ha venido tantas veces, y más en estos últimos años, en diferentes partes del mundo, a preparar el camino de ¿quién? A preparar el camino de su Hijo. Porque nadie puede dudar y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, que sabemos que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Y esto nos indica claramente que nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya está muy cerca, muy cerca. Yo te invito a leer, inclusive si tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 675 al 678, donde nos habla de la última batalla de la Iglesia que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos miembros de esta Iglesia, la Iglesia Católica, y Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Puedes ir a leer acerca de esa última batalla de la Iglesia y poderte dar cuenta ahí de cómo está la situación para que tú mismo hagas ese análisis y puedas darte cuenta de esto. Por eso es la razón por tanta aparición de nuestra Madre Santísima por todo el mundo, que nos invita a la oración, a la penitencia, a hacer ayuno, a hacer sacrificio, no solamente por nosotros mismos, sino por todos nosotros, pecadores. Yo espero que esta palabra de hoy haya sido de mucha bendición para ti hoy en este día. Lo hemos hecho de esta forma porque estaba un poco largo el texto y por eso nos fuimos versículo a versículo de una vez. Tú puedes hacer tu propia reflexión en casa de lo que la palabra de Dios hoy, por medio de la Iglesia, nuestra Madre, nos dice. Y a mí que me dice que tengo que estar preparado. Y al estar preparado, preparar ese camino del Señor también. En primer lugar, debo de cuidarme de no ser motivo de escándalo para nadie, no ser piedra de tropiezo para nadie, sino al contrario, ser luz que alumbre para que otros puedan también seguir y mirar el camino. Ser lámpara, y esa lámpara no se esconde bajo una mesa, sino que se pone en la mesa con fin de que todos la vean y todos vean por la luz que ésta emana. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, primeramente Dios.
con otra reflexión de la palabra de Dios. Bye bye.